ese dato. Sí, No sabía ese dato. sí, no, fue una bendición y claro, pues en el año 2002, pues entonces nos casamos, ¿no? Y fue una bendición. Entonces, Dios tenía un llamado con nosotros, lo sabemos desde el principio, Ujú. inclusive desde antes de sernos novios y todo, teníamos como amigos, sabíamos que Dios tenía algo con nosotros. Y estaba por el área de plantar iglesias, de hacer misiones. Y era un área que ya Dios estaba poniendo en nuestro corazón. Curiosamente, no fuimos parte del ministerio de misiones oficial que están viajando, ¿no? De la iglesia, Ok. pero sí estábamos en todo lo demás de la iglesia, ¿no? Ah, Bien, fue una bendición. Y sí, nos casamos en el 2002, tuvimos 2 años de preparación y sin saber lo pronto que Dios nos iba a llamar para el ministerio, pues en el año 2004, entonces Dios nos llamó, nos hizo el llamado para ir a España y tuvimos la bendición de ser parte del equipo que ya había empezado de nuestra iglesia a plantar una semilla y un grupo de hogar y todo en España desde, no me recuerdo qué año, 2000, 2001. ¿En qué Y área ya, específicamente de España sí, hermano, estabas tú? Dios nos llamó y fuimos enviados por la iglesia al área de Cádiz, España, que es en el sur, está la provincia de Cádiz, la ciudad de Cádiz. Al lado de Ujú. la ciudad de Cádiz hay un pueblito que se llama Puerto Real y allí Dios nos llamó, ¿no? Todo fue por un avivamiento que tuvieron en los 90 a través de ministerios que llevaban años predicando el evangelio a través de las antidrogas, ¿no? De llamar a traer a restauración a los drogadictos. Ujú. Y uno de estos pastores que tuvo uno de estos ministerios tuvo un movimiento en la iglesia y de momento se le llenó la iglesia de mucha gente. En Cádiz, Cádiz es un lugar donde es muy cerrado, muy, muy, muy cerrado de toda España. Ujú. Muchas de las misiones que tú ves en España, tú las ves en Málaga, que de hecho es como un puente a África, a Ujú. muchos sitios, pero no Cádiz. Cádiz, mucha gente no llega a Cádiz. No hay tantos latinoamericanos en Cádiz O sea que tampoco. está muy bien difícil. Tras de que España es un poco, vamos a decir, no un poco, no, bastante difícil, cada vez Sí. todavía más cerrado al poder. Exactamente, exactamente. Yo creo que hay unos lugares en España. Eso puede ser debatible para algunas personas, desde el Mm. punto de vista, pero en España, aparte de lo complicado que puede ser, ah, hay unas áreas de España que todavía son más complicadas. Cádiz era una de ellas por la cuestión de pues, lo que ya tú mencionaste, ¿no? Mm. De todo el paganismo y hay un manto de idolatría muy fuerte, mucha necesidad en los corazones. Bueno, el punto es que sí, Dios nos llamó allí y allí estuvimos. Así que, pues sí, nos llamó a Cádiz. Ajá, Y estamos en entonces, Cádiz. y, y allí, Me dijiste que ha habido idolatría sí, sí, un manto y de idolatría muy cerrado, fuerte. Sí, cerrado. O sí, un sea, cerrado tiene su propia, es como una es subcultura una subcultura dentro dentro de de, la cultura española. dentro de la cultura española. Pero una gente linda, preciosa, que se dejan amar, pero como una necesidad profunda, bien profunda. Porque ¿cuánto tiempo estuviste allí en...? Pues sí, mira, nosotros llegamos con un grupo de misioneros que ya estaban allí, una casa. Como te digo, nuestra iglesia dijo sí al llamado de este pastor que estaba haciendo un llamado, como un grito macedónico, ¿no? Ujú. Para venir a Cádiz, ¿no? Y a plantar iglesia y a hacer obra misionera nosotros aceptamos y ahí estábamos, ¿no? Y en medio de diferentes conflictos que surgieron, la pareja que estaba tuvo que salir y entonces nosotros pues tuvimos el desafío de quedarnos Ujú. junto a otros misioneros que venían. Y sí, ahí comenzamos la obra y ah, tuvimos casi como 2 años y medio pues evangelizando, orando muchísimo, haciendo contacto en la calle, dejando que el Espíritu Santo nos guiara. Y con un pequeño grupo hogar con apenas 2 o 3 hermanos o 4 hermanos que iban. Ujú. Y hasta que yo creo que fue 2006 que hubo como un breakthrough y un rompimiento y comenzó más hermanos a llegar a la casa. Tuvimos algunas reuniones que podían haber quizás 8 o 10 hermanos en la casa, que eso para España era bastante, ¿no? Sí. Y, y sí, y tuvimos la bendición entonces gracias a la visión de la iglesia de Puerto Rico que nos envió de abrir la obra y literalmente hasta de conseguir un local, ¿no? Y Claro, comprar un local, invertir un dinero que no mucha gente, muchas iglesias los hacían, ¿no? claro. Para entonces poder levantar
oficialmente la iglesia, ¿no? Okay. La visión era tener un lugar multiuso, que pudiéramos hacer obra misionera, pudiéramos hacer servicio, hacer evangelismo a la familia, etcétera. Y te pregunto porque yo hace unos años tomé un curso para pastores y para líderes que se llamaba TMP, My People, aquí en Harlingen, frontera con México. Frontera a nivel de 20 minutos ya y ya está en México. Sí. Entonces tuve el privilegio de conocer al pastor David. Él era un pastor de Suecia, pero que estaba de Asamblea de Dios, estaba allí en España y ahora volvió a Suecia de nuevo y me dice que estuvo como 10 o 12 años y se le hicieron muy difícil. O sea, fueron años de buscar muchas estrategias. Sí. Y sí dejó una congregación, pero me dice que se le hizo bien difícil. Y estábamos hablando y ahora que, ¿verdad? Que sabía, ¿verdad? De ti, que te había estado allá, pues me vino eso a la mente. Claro. Coméntame cómo en ese proceso también Betsy se embaraza, primero Lucas y después Alana. Sí, wow, eso fue espectacular, o sea, pero fue bien difícil, bien difícil, porque estábamos empezando con la obra. De más está decirte lo complicado que fue, ¿no? Las noches de intercesión, de mucha guerra espiritual, de mucha oposición, y de necesidad con los hermanos que ya estaban llegando a la misión. Sí tuvimos la bendición de tener unos misioneros que estaban, algunos de ellos estuvieron bastante tiempo, otros que iban y venían para ayudar. Y luego el equipo que empezamos a formar de los nativos de allí, de Cádiz, ¿no? Pero en medio de todo eso, pues fue levantar la iglesia, fue empezar entonces con los recursos de la iglesia de Puerto Rico a desarrollar un local, porque nosotros básicamente con los misioneros tuvimos que no construirlo, pero desarrollarlo, ¿no? También. Y en medio de todo eso, pues mi esposa queda embarazada, ¿no? Entonces fue un tiempo bien difícil solo por la gracia de Dios. Y nosotros estábamos empezando en todo esto, estábamos aprendiendo mucho, cometiendo algunos errores también, claro. Pero Dios fue fiel, ¿no? También tuvimos una gran bendición luego ya para el año 2007, por allí, que Dios abrió una puerta con el ministerio de Salem en España, el ministerio de Marcos Vidal. Quizás lo conocen, ¿no? La iglesia de Marcos. Y estos hermanos fueron... El poeta. Tiene un sobrenombre. Sí, una cosa impresionante, ¿no? Fue uno de los mejores momentos de nuestras vidas. ¿Llegaste a conocerlo personalmente? Sí, totalmente. Estuvo en nuestra casa, compartimos muchas veces. Estuvimos todo el tiempo compartiendo por casi 3 años, donde ellos nos ayudaron a dar los primeros pasos. Nos acogieron también como pareja, ¿no? Para ministrar, nos invitaron a la iglesia. El hermano Jesús Giraldo, que es el pastor de Salem de Bilbao, fue un mentor, aparte de Marco, obviamente, y todos ellos, ¿no? Fueron mentores. El pastor de Córdoba, José María, fueron hermanos tremendos, ¿no? Donde a veces España es una tierra donde hay tanto orgullo. Estos pastores demostraban completamente lo contrario, ¿no? Eran hombres humildes, hombres que trabajaban duro por la mies y por su familia. Y fue un tiempo de crecimiento para nosotros espectacular, demasiado. Eso nos animó muchísimo a poder terminar la obra, ¿no? Y hacer lo que estábamos haciendo allí. Hasta el año entonces 2008, que oficialmente inauguramos y plantamos la iglesia con apenas unos quizás 12 o 15 hermanos. Y fue una victoria. Claro, una victoria que... como te digo, muchos pagaron un precio por muchos años, estuvieron orando, ¿no? Claro. Nosotros llegamos a un momento kairos, un momento donde sabíamos que Dios estaba haciendo algo después de mucha oración. Y tuvimos el privilegio de comenzar a cosechar, y ese primer año pues bautizamos 11 hermanos, y fue una bendición. Y junto a él también el ministerio Salem. Y fue tremendo tiempo. Ok, estás de misionero, llega un momento dado, se acaba esa etapa en tu vida. ¿Cuál fue la transición? ¿En qué año? Y cuéntate un poco, y a dónde viniste, porque Ricky y Betsy, ¿verdad? Y sus hijos terminaron un momento dado en España y vinieron entonces a Rochester, acá en Nueva York, bien casi borde con
Sí. casi borde con Canadá. Sí, pues de más está quiero decirte que, como te dije, en el 2008 pues plantamos la iglesia. Mi hijo nace en noviembre de ese mismo año. Ah, no, mi hija nace, mi hijo nació antes. Lucas nació antes de Alana, nació allí en noviembre. Claro. Y empezamos pues a desarrollar la iglesia con los niños, con los bebés también. Y fue un tiempo tremendo. Ahora, así seguimos hasta el año 2013. Se levantó la iglesia, quizás con unos 20, 25 hermanos. Y fluctuaba, tú sabes cómo es España, ¿no? Que Sí. hacia arriba, hacia abajo. Pero y después desarrollamos una asociación evangelística que se llama Verbo de Vida. Esa fue una de nuestra gran pasión allí en la comunidad. Y fue algo tremendo, ¿no? Porque nos abrió las puertas para poder realmente evangelizar mucho más y conocer a más personas y conectar. Dios nos abrió la puerta con el alcalde de aquel momento de Puerto Real, todo bien tremendo. Y fuimos desarrollando la obra hasta que entonces pues fue el momento de salir, ¿no? Por diferentes situaciones. Y necesitamos un break también. Necesitamos un momento de... Un sabático, lo que un llamamos un sabático, que es un tiempo de... Sí, totalmente. Porque fue muy intenso. Fueron 8 años intensos sin parar. Y gracias a Dios, pues, Dios abrió puertas, todo se pudo dar. Y entonces salimos de España dejando la obra en buenas manos. Y salimos hasta Nueva York. Vamos a dejarlo hasta aquí. Okay. Vamos a continuar la próxima semana. Y porque también queremos que aunque sea brevemente, comentes de la parte de Rochester y cómo viene hasta Texas. Sí. Nada, te queremos saludar y bendecir. Te deseamos bendiciones y gracias por la sintonía. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.